Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿se le fue el audio al licenciado o soy solo yo? Buenas tardes a todos. Al parecer se desconectó. Jóvenes, el internet hoy está bastante inestable. Desde la mañana ha habido problemas con la conexión de internet. Ahorita, por ejemplo, estaba conectado y de repente hubo un bajón en el internet. Entonces, si de repente algo o ustedes notan que no se debe precisamente a los problemas de internet. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Claro y Algo fuerte. intercortado, pero sí. Buenas tardes, licenciado, sí se oye. Bueno, Solo se recuerda apagar sus micrófonos, chicos. ¿verdad? Entonces, ojalá que no se nos vuelva a ir el internet. Vamos a comenzar la clase entonces. Ahorita escuchen, ¿verdad? ¿Juntos escuchen bien?
Los demás apaguen sus micrófonos, por favor. Disculpen. Demasiado intercortado, licenciado. No se le entiende. ¿Escuchan? No, Lick, se escucha entrecortado, no se entiende nada. Es que tienen encendidos micrófonos, por favor, chicos, apáguenlos. Brenda. Perdón, no eras tú, Brenda. Se desconectó nuevamente. Bueno, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Lick. Gracias. Es que fíjense que el internet está muy inestable, ¿verdad? En varias ocasiones he querido comenzar y de repente me saca de la clase. Entonces, vamos a comenzar. De una vez les informo que tenemos problemas con el acceso a internet, ¿verdad? Ahorita sí me escuchan bien. Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí se escucha bien. Sí, Lick. Vamos a comenzar. Les ruego un poco de paciencia por si de repente ya no aparezco, yo vuelvo a intentar ingresar. Bueno, ¿ven la presentación ahora? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Lick. Bueno, gracias. Vamos a comenzar entonces. Vean. Eh, Vamos a trabajar hoy lo referente al ser humano y la libertad. La filosofía. Entendemos entonces Licenciado, se le va el audio.
Bueno, les voy a agradecer que por favor apaguen sus micrófonos. Como ven, hay problema con internet, entonces voy a tratar de comenzar la clase. Espero, ahorita sí escuchan bien, ¿verdad? Sí, Lick. Gracias, Licenciado. es que fui a resetear Sí, licenciado, se lo escucha muy bien. el router para ojalá que hoy sí no haya problema. Bueno, entonces les decía a ustedes que cuando hablamos de libertad, estamos hablando de un elemento consustancial con la filosofía, ¿verdad? Porque eso tiene mucho que ver con la forma en que enfocamos, como consideramos los límites de la libertad. ¿A qué le llamamos libertad? ¿Somos libres todos? ¿Tenemos capacidad de administrar la libertad? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la filosofía. ¿Qué nos caracteriza como especie humana? ¿En qué radica la verdadera y auténtica libertad? Responder a estas interrogantes implica analizar a fondo la esencia del ser humano y su propia existencia en el mundo. ¿Qué nos diferencia del resto de seres vivos? Si ustedes se dan cuenta, los seres humanos formamos parte del reino animal. La única diferencia es que el ser humano es racional, es el único que tiene conciencia de su presencia en el espacio, tanto de la naturaleza como en el universo, ¿verdad? Eso es lo que nos hace diferente en relación al resto de animales. Los demás animales reaccionan en forma instintiva ante los condicionamientos que ofrece la realidad. No reflexionan sobre sus acciones ni meditan en la manera de cambiar la realidad externa. Al tener conciencia, los seres humanos tienen conciencia de sus actos y se comunican. Ese es un carácter intersubjetivo. Vamos a ver. Ustedes pueden ver que la mayor parte de animales pueden interactuar entre ellos, interactúan entre el animal y el ambiente, pero ellos lo hacen en forma consciente o lo hacen en forma instintiva. Esa es la diferencia, ¿verdad? La diferencia con el ser humano es que reflexiona sobre sus acciones y medita en función de cómo transforma la realidad. Ustedes lo pueden observar. Vean, por ejemplo, un perro. Ustedes es posible que tengan un perro como mascota. El perro viene y puede abrir un agujero. Escarba y después abre otro hoyo y otro hoyo. Pero, ¿será que estos animales tienen conciencia de lo que están haciendo? ¿O lo hacen de manera instintiva? Ustedes ven, por ejemplo, que las aves pueden picotear un árbol. Al picotear un árbol lo están transformando. Le pueden hacer un agujero, como el pájaro carpintero. El pájaro carpintero está pica, hasta que hacen un agujero y ese le sirve para esconder una semilla. Pero el pájaro carpintero es consciente de cómo abre ese agujero, si está más bonito que el otro, si está más grande, más pequeño, en qué distancia lo está haciendo. Según las investigaciones científicas, esto no es posible, sino que lo hacen en forma instintiva. La diferencia es con el ser humano, que sí tiene conciencia de lo que hace, tiene conciencia de cómo interactúa, tiene conciencia de cómo transforma el mundo. Y al transformar el mundo se comunica con otros seres humanos.
Ese es su carácter intersubjetivo. Ayer les explicaba a ustedes que cuando hablamos de intersubjetivismo es porque estamos hablando de la confluencia de varias subjetividades. ¿Qué es una subjetividad? Una subjetividad es el razonamiento de un ser humano con otro ser humano, con otro ser humano. Es subjetivo porque es la forma en que percibimos el mundo. Ustedes, por ejemplo, en forma individual perciben al mundo en forma diferente a como la puedo percibir yo. Pero cuando unimos todas estas subjetividades, creamos una intersubjetividad. ¿Sobre qué aspectos actuamos los seres humanos? Bueno, actuamos por la necesidad. Captamos estímulos, necesidades y buscamos mecanismos para satisfacerlos. Si tenemos frío, pensamos en algo para abrigarnos. Si tenemos hambre, buscamos algo para satisfacer el hambre. Es más, los seres humanos a veces tenemos necesidades de algo de lo cual realmente no tenemos necesidad. El licor, el cigarro, las drogas, ¿son realmente necesarias para la existencia del ser humano? No. Sin embargo, el ser humano las busca. La evaluación. Los seres humanos meditamos sobre las posibilidades de solución. ¿Qué es lo mejor para soportar el frío? Suéter, abrigo. ¿Qué es lo mejor para satisfacer el hambre? Bueno, comida de la casa, pizza, hamburguesa, comida china. Ven, evaluamos qué es lo que puede satisfacernos mejor la necesidad que tenemos. Y el tercero es la acción. Después de evaluar las opciones, efectuamos las acciones pertinentes para satisfacer la necesidad final. Entonces decidimos que mejor compramos tacos o mejor compramos pollo para satisfacer la necesidad de hambre. ¿Ven? Entonces, el ser humano actúa sobre tres aspectos fundamentales: la necesidad, la forma en que evalúa las circunstancias y la acción final que ejecuta. ¿Me escuchan bien ahora, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, yo creo que lo que resolvió esto es que fui a resetear el router, entonces eso permitió de que ya hubiera una mejor señal. Vamos a ver. Según los filósofos idealistas, somos seres humanos duales, porque poseemos cuerpo y alma. El cuerpo es esclavo de las necesidades que le impone el alma. El alma es independiente y libre de las ataduras naturales. Eso es lo que siempre hemos pensado, ¿verdad, jóvenes? Que tenemos un alma, que tenemos un espíritu y el cuerpo. Y que cuando morimos, el cuerpo humano, la materia queda y el alma se desprende. Y es la que tiene vida eterna. Para cualquier aspecto, el cuerpo va a responder a las necesidades del alma. Eso quiere decir entonces que, de acuerdo con la filosofía, la idea, el pensamiento tiene preeminencia, tiene más importancia que el cuerpo. El cuerpo está atado a las necesidades del alma. Ese es un enfoque idealista. Ahora, según los filósofos materialistas, no existe división entre cuerpo y alma. Sino que existe una integración entre ambas.
No existe división entre cuerpo y alma. La mente, el conocimiento, es producto y emerge evolutivamente de lo físico. El ideal del alma, la mente pensante, no es liberarse del cuerpo, sino construir un todo armónico. ¿Verdad? Entonces, según el materialismo, no existe una separación entre mi cuerpo y mi alma, porque alma, en el sentido filosófico de los materialistas, se está refiriendo a la mente. A la mente, ¿qué es la mente? La mente es donde producimos razonamientos. Tenemos la forma de generar conocimiento, de almacenar información. Pero ¿de dónde procede ese conocimiento, ese razonamiento? Procede de una unidad que no podemos separar entre cuerpo y alma. Porque ustedes pueden, por ejemplo, separar su cerebro del cuerpo. ¿Qué pasa si separamos el cerebro del cuerpo? Sencillamente dejamos de existir. ¿Dónde se produce el pensamiento? En el cerebro. Entonces quiere decir que donde guardamos conocimientos es en el cerebro. Pero el cerebro está atado, forma parte de todo una conceptualización de nuestro cuerpo. Porque si no funciona bien el aparato digestivo o tengo problemas con un pie, también voy a tener problemas con el cerebro. ¿Verdad? Entonces, no estamos hablando de una división entre cuerpo y alma, sino que existe un todo. ¿Verdad? Existe un todo y en la medida en que yo estoy bien, de esa manera voy a producir un mejor razonamiento. ¿Qué sucede, por ejemplo, si una persona tiene coronavirus? ¿Podrá pensar bien? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? No piensa bien, porque sus sentidos están alterados, pienso yo, Lick. Exactamente, sus sentidos están alterados y lo mismo sucede con cualquier otra enfermedad grave, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que su cerebro, como es parte del cuerpo, no va a poder desarrollar un buen pensamiento, un buen razonamiento, ¿verdad? Eso es lo que nos dice entonces el materialismo. En la medida en que exista una salud completa del cuerpo, de esa manera vamos a tener una mejor salud mental, racional. Por lo tanto, no hay separación, sino que cuerpo y alma es uno solo. Permítame. Ahí estamos. Bueno, idealistas y materialistas coinciden en que somos libres porque podemos elegir. Nos permite la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? Bueno, la autodeterminación es cuando nosotros mismos decidimos qué hacer. De acuerdo con el derecho, un niño no tiene autodeterminación. Un adolescente no tiene autodeterminación. Porque uno va a tener autodeterminación hasta el día en que cumple los 18 años. Cuando ustedes tienen hasta 17 años, no tienen autodeterminación porque todas las acciones tienen que ser respaldadas por sus padres o por su tutor. A partir de los 18 años, ustedes son libres. Son seres humanos que tienen derechos y obligaciones.
según la Constitución de la República, ¿verdad? Ustedes tienen autodeterminación. La corriente que mejor estudia la libertad es el existencialismo. Estamos hablando de corriente filosófica. Kierkegaard afirma que cada individuo debe elegir su camino de acuerdo a las circunstancias de su existencia. Fíjense, ese es algo, digamos, consustancial con la libertad. Cada uno puede elegir esa circunstancia. Nadie les va a decir a ustedes cómo deben comportarse. Por ejemplo, ¿alguien les dijo a ustedes que debían estudiar Derecho? ¿O fue una decisión personal? Eso es algo que tiene que ver con la libertad, ¿verdad? Kierkegaard, por eso dice, cada individuo debe elegir su camino. O cada individuo puede elegir su carrera. No debe acudir a modelos universales, sino que dentro de esos modelos universales yo decido qué hacer. Es el pensamiento de este filósofo. La experiencia personal y la actuación, según las propias convicciones, son factores esenciales para llegar a la verdad. Ya sabemos que cuando hablamos de verdad, la verdad no es absoluta, la verdad es relativa. En términos filosóficos, no hay verdades absolutas, sino que son verdades relativas siempre. Sartre afirma que el ser humano no posee ninguna esencia determinada a priori. Priori quiere decir que sin que se pueda experimentar, sin que ustedes puedan saber qué es, ¿verdad? Su esencia es la indeterminación, el estar siendo, haciéndose constante y perennemente. Según Sartre, los individuos nacemos en cierta medida vacíos. Vacíos en el sentido de nuestra existencia. Y conforme vamos creciendo, vamos desarrollando esa forma de ser. Por eso dice, su esencia es la indeterminación, el estar siendo, el estar construyéndose, haciéndose constante y permanentemente. Es una filosofía de la acción que obliga a buscar nuestra esencia en nuestros propios actos. En el existencialismo, la libertad se define como la necesidad de elegir en forma permanente ante los condicionamientos que el mundo ofrece o impone. De otra manera, el existencialismo como corriente filosófica nos dice entonces que el ser humano, cuando nace, no tiene una determinación, no está definido, sino que se va construyendo conforme se va desarrollando y conforme a la influencia que tiene en el ambiente. Recuérdense, cuando vamos desarrollándonos desde niños, adolescentes a adultos, ¿cuáles son los factores que inciden en nuestra formación? La familia, el hogar, los hermanos, los amigos, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación. Entre los medios de comunicación están también la televisión, el cine, la radio, la música. Vean, por ejemplo, en la actualidad, el reggaetón. El reggaetón va definiendo formas de conducta. Hay personas que consideran que el reggaetón es dañino por la forma en que establece la relación entre hombres y mujeres. Pues bien, pensemos que el reggaetón es una de las condicionantes que tiene el ser humano en la actualidad para desarrollarse en libertad. Nadie le está diciendo a ustedes que lo escuchen. Ustedes son libres de escucharlo. ¿Pero será cierto eso?
Ahí, digamos, en el ambiente social, factores que van determinando, si no escuchas reggaetón, no sos chavo, si no escuchas reggaetón, no sos chavo, si no usas reggaetón, no sos chavo. Entonces, de alguna manera, el ambiente también va condicionando al ser humano a tener que hacer algo que en términos sociales es aceptable. Y ahí viene la pregunta. ¿Ser libre es poder hacer lo que a uno le venga en gana? ¿Qué piensan ustedes, jóvenes? No, A ver, ¿por qué? Porque hay reglas que respetar, Lick. Porque hay reglas que respetar. ¿Qué más nos pueden decir? Gracias. Bueno, yo pienso que no, porque muchas veces la sociedad le va indicando a la persona qué debe o no debe hacer. Y si uno quiere pertenecer a veces a un círculo, pues para haciendo lo que la sociedad le dice a uno, lo que hay que hacer o no. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Porque hay normas morales. ¿Por qué hay que decir? Normas morales. Muchas gracias. Hay normas morales. ¿Alguien más, jóvenes? Normas jurídicas, sociales y morales. Exactamente, muchas gracias. Como ven, hay una respuesta muy clara acerca de esto, ¿verdad? Normalmente los adolescentes son los que piensan de que son libres y que pueden hacer lo que les dé la gana. Ustedes pueden ver cómo actúa un adolescente, ¿verdad? Pero ya cuando las personas maduran, comprenden que hay una serie de condicionamientos, tal como ustedes lo han planteado ahorita. Hay condicionamientos sociales que pueden ser las leyes. Yo no puedo hacer lo que me venga en gana, porque también hay leyes, hay normas, hay reglas morales, hay condicionamientos sociales. ¿Cómo me debo comportar? Si es hombre, ¿cómo debe comportarse? Si es mujer, ¿cómo debe comportarse? Si es un anciano, ¿cómo debe comportarse? Los postulados del idealismo parecieran afirmar que la libertad no tiene límites. Para Kant, la libertad radica en la autonomía de la voluntad. O sea, para Kant, la libertad va a depender de lo que yo quiero hacer, porque hay autonomía en mi voluntad. La condición para ser libre descansa en su racionalidad. Racionalidad en el sentido de cómo razono yo, cómo razono mi libertad. Kant afirma la libertad como un valor subjetivo. Valor subjetivo en el sentido de la voluntad del individuo e individual, ¿verdad? Valor subjetivo en el sentido de que yo decido, yo pienso, yo decido. E individual porque cada uno tenemos una forma particular de entender qué es la libertad. Bueno, y dentro de eso, Kant nos plantea el imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Según Kant, el imperativo categórico define que nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona porque ésta tiene un valor absoluto. Es un fin en sí mismo, el ser humano es un fin en sí mismo, que no debe utilizarse como medio para otra cosa. Entonces, el imperativo categórico, que es una definición concreta que hace Kant acerca de la libertad, acerca de el hecho de no permitir que nadie utilice a otra persona, es eso, ¿verdad? Imperativo categórico. ¿Qué es un imperativo categórico? ¿Qué es imperativo? Es una orden. Ustedes le dicen a un niño, no te metas al agua. No cortes esa flor porque te vas a pinchar con las espinas. Eso son imperativos.
cuidado de salir de la línea. Ese es un imperativo. Categórico en el sentido de que así debe ser. ¿Verdad? Entonces ahora comprenden ustedes que es cuando decimos imperativo categórico, quiere decir que es una orden, es una obligación de los seres humanos. Para Kant, entonces, esa obligación que debe ser respetada por todos los seres humanos, nos dice que nadie tiene derecho a usar a otra persona. Fíjense que este planteamiento es fundamental para entender, por ejemplo, de por qué la esclavitud era una aberración. Durante mucho tiempo, muchos siglos, los seres humanos han sido utilizados por otros seres humanos. ¿Cómo se construyeron las grandes pirámides de Egipto? Los grandes palacios de Roma, las grandes pirámides mayas o aztecas, por el uso de esclavos. ¿Cómo se construyó Estados Unidos? Por el uso, el secuestro y traslado de personas de color oscuro a esos países donde los vendían como que fuera ganado. Esos seres humanos no tenían ningún derecho. Eran considerados bestias. Bestias en el sentido de animal, ¿verdad? Que lo único que les tenía que dar era alimentación para que tuvieran fuerzas y trabajaran. Pero tanto ellos como sus esposas o sus maridos y sus hijos formaban parte de la pertenencia de alguien en particular, del amo. Entonces Kant sale ante eso y dice, señores, disculpen, nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona porque la persona tiene un valor absoluto. Y lo mismo sucede en la actualidad. No crean que la esclavitud es algo del pasado. En la actualidad todavía existen diversas formas de esclavitud. Una de ellas es la trata de blancas, la prostitución, pues. Ustedes ven cuando van a comprar las tortillas, que hay señoritas indígenas que están haciendo tortillas. Están haciendo tortillas desde las 6 de la mañana, son las 8 de la noche y ellas siguen haciendo tortillas de lunes a domingo. Díganme si sigue siendo una falsedad. ¿Qué sucede con las personas que atienden las tiendas? ¿Qué les dicen los chinos? Son jóvenes, principalmente hombres y mujeres, que están atendiendo la tienda desde las 5 o 6 de la mañana y son las 10 o 11 de la noche y están ahí atendiendo la tienda. ¿Dónde duermen? ¿Dónde comen? Ahí mismo. Y eso es lo que están haciendo de lunes a domingo. ¿Y qué sucede con nosotros? Que hablamos de libertad, pero no nos mueve nada para comprender que frente a nosotros estamos viendo formas de explotación y formas de esclavitud. Lo mismo sucede con las personas que trabajan en casa. Tienen horarios extenuantes, 6 de la mañana, 9 de la noche, y al día siguiente lo mismo. Únicamente tienen descanso el día domingo. En algunos casos, en otros casos no. Cuanto devengan, no llegan al salario mínimo. ¿Se dan cuenta entonces la importancia del planteamiento que hace Kant? Nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona porque ésta tiene un valor absoluto. La persona es un fin en sí mismo que no debe utilizarse como medio para otra cosa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de filosofía, estamos hablando de libertad, la libertad no es abstracta.
La libertad se efectúa en la práctica. ¿Qué hacemos nosotros para evitar ese tipo de situaciones? O nosotros somos también parte de los que estamos instrumentalizando a estas personas. ¿Se dan cuenta entonces cómo la filosofía nos hace pensar en la forma en que interactuamos con otros seres humanos? Esta concepción de el imperativo categórico en sentido de la libertad que deben tener todos los seres humanos es utilizada también por el sistema consumista. ¿Qué es el sistema consumista? Bueno, nosotros vivimos en Guatemala en un sistema capitalista de libre empresa. Recuérdense lo que dice, todos somos libres y todos somos arquitectos de nuestro destino. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero cuando ustedes van al supermercado, ¿qué es lo que compran? Lo que la publicidad les ha dicho que compren. Cuando tienen hambre, ¿qué es lo que compran? Lo que la televisión les dice que compren. Entonces, los publicistas crean falsas necesidades en la mente del consumidor y hacen creer que ejerce su libertad de compra. Compre tal pizza, compre tal hamburguesa, compre tal tipo de pollo, compre tal shampoo, compre tal jabón, compre tal leche. ¿Se dan cuenta? Entonces, es cuando entra en contradicción, cuando hablamos de la libertad, de la autodeterminación del ser humano, porque en última instancia, como vimos anteriormente, todos estamos condicionados. Estamos condicionados por la forma en que la sociedad nos dice qué hacer. Y nos hacen creer que ejercemos nuestra libertad de compra. Se fue Lick. Compañeros, por favor, esperemos al licenciado y no se salgan, porque si se salen igual va a costar que el licenciado los vuelva a aceptar por la falla de conexión que está teniendo. Gracias, compañera. Gracias. 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 Sí, Sí, licenciado. licenciado. Disculpen, pero se volvió a caer el sistema. Entonces, yo hablando y hablando y hablando y no me di cuenta de que, pues, no me estaban escuchando. Disculpen. Entonces, solo les ruego un poco de paciencia porque el internet, debido a las lluvias, está muy inestable. Muchas gracias, hoy. Gracias. Bueno, ahorita voy a volver a presentar la diapositiva.
¿Ven ahorita la diapositiva? Sí, licenciado. Sí, se ve, licenciado. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Sí, fíjense que es feo eso, ahorita me doy cuenta que estaba hablando yo solo. Pero vamos a continuar. La libertad de la persona no se vive como subjetividad individual. Más bien se experimenta por medio de la intersubjetividad. Ya les he explicado qué es intersubjetividad, ¿verdad? Intersubjetividad es el conjunto de razonamientos de diferentes personas. Si el yo solo puede reconocerse cuando se identifica entre los otros, la libertad de yo solo puede ser producto del reconocimiento de la libertad del otro. Vamos a ver qué nos dice acá. Quiere decir que mi libertad depende de la libertad de otra persona. Solo de esa manera se puede entender hasta dónde llega mi libertad. Porque mi libertad no puede trascender más allá de la libertad de otra persona. Pertenecemos a una sociedad y esta desarrolla normas de convivencia que garantizan el libre desarrollo de cada individuo. Es lo que hablábamos anteriormente de los condicionamientos, ¿verdad? Pertenecemos a una sociedad y como miembros de esa sociedad tenemos que atenernos a esas normas, a esas formas de comportamiento. Estas reglas se enuncian por medio de leyes o por la simple acción de la costumbre. Estar condicionado es diferente a estar determinado. Los condicionamientos biológicos o sociales pueden marcar los límites de la libertad, pero no anularlos. No podemos elegir si dormir o no, pero sí condicionar las circunstancias de nuestro sueño. Porque ustedes saben, el sueño es una necesidad fundamental del ser humano. Ustedes no pueden decir, no, yo decido que no voy a dormir nunca. Eso no lo pueden decidir ustedes. Porque en el momento menos pensado van a caer del sueño. Pero sí pueden decidir cómo van a dormir. Sí van a decidir en qué momento dormir y en qué momento despertar. García Ruiz dice, las acciones humanas siempre se encuentran situadas en el horizonte histórico-cultural determinado. Ese horizonte se constituye así en el límite de nuestra libertad. Las acciones humanas siempre se encuentran situadas en el horizonte histórico-cultural determinado. ¿Qué significa eso? Que nuestra libertad va a estar determinada por las condiciones materiales de la sociedad. Hoy, por ejemplo, podemos decir que ustedes y yo somos libres, ¿verdad? Porque podemos elegir. Pero eso no ha sido siempre así. En el pasado, personas como nosotros no eran libres. En la actualidad, entonces, existen situaciones histórico-culturales determinadas que nos permite, tanto a ustedes como a mí, poder estudiar, por ejemplo. Poder conectarse a una clase virtual. ¿Pero eso ocurre con todos los seres humanos? No. Hay millones de guatemaltecos que apenas tienen para poder subsistir económicamente y sostener a su familia, mucho menos para pensar tener clases virtuales. Entonces, en el caso de ellos, su libertad está condicionada a ese marco histórico-cultural. No es que ellos no quieran ser libres, no es que ellos no quieran recibir educación virtual, es que no pueden. Ese horizonte se constituye así en el límite de nuestra libertad.
que muchas veces nosotros no la podemos definir, sino nos la han definido. Nuestra dimensión social nos obliga a ser responsables de nuestros actos. La definición de libertad depende de la forma en que se conciba a la razón. El concepto de razón crítica enfatiza en que el ser humano es de naturaleza social. Los individuos someten a la esfera pública sus principios, participan del diálogo social y construyen su universo ético a partir de consensos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nuestra libertad tiene un sentido social. Yo no puedo decir que soy libre si no analizo las circunstancias de mi sociedad, de mi marco histórico-cultural, lo que señalábamos anteriormente, ¿verdad? La razón es el encuentro intersubjetivo que permite buscar soluciones comunes para las necesidades. Según Sartre, es imposible tener conciencia del yo sin tener la propia del tú. ¿Cómo entendemos esto? Yo no puedo tener conciencia de mí mismo si no tengo conciencia de ustedes. Cada individuo se define a sí mismo en función de su especificidad, de su diferencia con respecto a los demás. Entonces, mi existencia en términos sociales está determinado por la existencia de ustedes y de otros guatemaltecos. Eso es lo que nos plantea Sartre. Eso quiere decir que la libertad, todo lo que entendemos por nuestra autodeterminación, tiene un carácter social, porque mi libertad va a estar definida por la sociedad de la cual formo parte. El ser humano se distingue del resto de animales por su racionalidad y le permite construirse a partir de múltiples e infinitas elecciones cotidianas. Sí, claro, múltiples e infinitas elecciones cotidianas. Pero esas elecciones cotidianas están también determinadas por la sociedad. Los límites de la libertad están impuestos por la racionalidad intersubjetiva. ¿Qué es la racionalidad intersubjetiva? Ya hemos dicho. Cuando hablamos de intersubjetividad estamos hablando de varios individuos. Eso quiere decir el pensamiento racional de los individuos que conforman una sociedad. Eso quiere decir, como ya se lo planteé anteriormente, la libertad no es individual. La libertad depende del entorno social, depende de la sociedad en la cual nos desenvolvamos. Entonces, la libertad es esencialmente social. La sociedad es la que nos va a definir el marco en el cual vamos a poder desarrollar nuestra libertad, porque nuestra libertad no es absoluta. Nuestra libertad termina donde empieza la libertad del otro ser humano. Ahora veamos, ¿qué son los valores? Valor es cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Los valores son importantes para una convivencia social armónica. Las relaciones humanas se debilitan si no existen valores en la forma de actuar de los individuos, porque no habría criterios comunes de convivencia. Entonces, se recuerdan que ayer hablábamos del valor, ¿verdad? Y decíamos que entre los valores tenemos la bondad, la sinceridad, la solidaridad, el amor, la puntualidad, la fortaleza, la paciencia, la lealtad, la autoestima, la obediencia, la excelencia, la gratitud, la disciplina,
la convivencia. Ven, estimados alumnos, todos estos son elementos que integran los valores de la humanidad. Estos valores son los que nos hacen ser humanos. La Escuela de Frankfurt plantea una naturaleza social en los valores. ¿Por qué? Porque dice que los valores son conceptos, creaciones humanas de naturaleza ideal, abstracta, pero solo existen cuando se materializan. ¿Qué es la Escuela de Frankfurt? Vean, la Escuela de Frankfurt es un conjunto de pensadores alemanes que existió, la escuela, esta institución existió en la primera mitad del siglo pasado. Y ellos en conjunto desarrollaron una serie de teorías, dentro de ellas de carácter filosófico. Ellos son los que nos dicen que los valores son conceptos abstractos. Vean, por ejemplo, ustedes pueden tocar la bondad, la obediencia, la puntualidad, el perdón, No. la operación. No. No, son cuestiones abstractas, ¿verdad? Hasta que se materializan. Ustedes entienden qué es. Ustedes están, alguien les dice, mira, vamos a comer y llego a las 4. Ustedes están a las 4. El amigo llega a las 4:30. En ese momentito se dan cuenta ustedes de la impuntualidad. El respeto. Claro, hablamos de respeto, pero hasta que ustedes son respetados se entiende que es el respeto. O la verdad. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos plantea la Escuela de Frankfurt. Los valores surgen a partir de consensos intersubjetivos. Ese es otro concepto que implica que un valor va a estar determinado en la medida en que muchas personas entienden que es un valor. Si ustedes, por ejemplo, la autoestima, ustedes me dicen, no, ese no es un valor. No es un valor porque la autoestima es una cuestión muy personal y no está en función de las otras personas. Otro dice, no, sí es un valor, porque eso va a determinar un mayor aporte de esa persona hacia la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en algunos tipos de estos valores no existe consenso. Y lo vamos a discutir hasta llegar al consenso de ¿es valor o no es valor? Cuando lo discutimos quiere decir que estamos en un proceso intersubjetivo. ¿Recuerdan? Dije varios pensamientos que intercambian opiniones. Eso es intersubjetividad. Los valores surgen a partir de consensos intersubjetivos. A ver, díganme ustedes, ¿la autoestima es un valor o no es un valor? Para mí sí, licenciado, porque como usted dijo, de eso determina la actitud que yo tenga con el resto de personas que me rodean. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, licenciado, porque si no, no tenemos la seguridad para interactuar con otras personas si no nos valoramos nosotros mismos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Para mí no, doctor, porque siento que, bueno, así como los valores, pues se pueden enseñar desde nacimiento o de la casa, a cómo comportarse, etcétera, pero a veces uno no puede controlar su forma de ser o sus sentimientos, por decirlo así. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Estás de acuerdo con lo que planteó este compañero?
Yo hasta cierto punto apoyo de que de alguna u otra forma el autoestima es indispensable, pero hay muchas situaciones desde pequeños que puedan hacer que uno tenga un poco de algún posibles como daños psicológicos, podríamos decir, y no necesariamente por eso voy a tener malos valores o dañar a los demás, considero. Muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Consideran que la autoestima es un valor o no es un valor? Es un valor, pienso yo, licenciado. ¿Por qué? Licenciado, si es un valor, incluso es algo que les inculcamos a los niños desde pequeños, a que se acepten, a que se quieran, a que se respeten. Sí es un valor y es muy importante. Muchas gracias. Entonces, como ven, en esta discusión que hemos tenido entre las personas que han participado, no existe una certeza plena acerca de que la autoestima sea un valor. Pero lo importante es que lo hemos discutido. ¿Ven la diferencia con los animales? Nosotros racionalizamos los valores y estamos en condición de decir si es o no valor. Ese es un proceso que nos llega al diálogo, al convencimiento, y podemos seguir discutiéndolo, porque esa es la idea fundamental. Aquí tenemos la honradez, es una idea. No existe si no se materializa en acciones concretas. Lo mismo sucede cuando hablamos de autoestima. No existe en la medida en que hasta que una persona entiende que va a ser parte de su personalidad y por lo tanto su aporte a la sociedad, en ese momento existe la honradez, o existe la autoestima, o existe la bondad. Nadie es honrado solo porque diga que es honrado. Fíjense que eso es muy importante. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son honrados, jóvenes? Sí, dice toda la mara. Pero ¿cómo van a demostrar que son honrados? Si de repente llegan al gobierno y ya no seas bruto, hombre, es algo. ¿Es honradez? No, no lo es. En ese momento se demuestra que no es honrado. Las acciones observadas por otros determinan la validez de la honradez. Eso quiere decir que la honradez, la bondad, o lo que hemos visto acá, servicio, disciplina, integridad, paciencia, fortaleza, no lo puedo decir yo, ¿entienden? Yo no puedo decir que soy bondadoso, que soy recto, que soy leal, que soy cooperativo, que soy responsable, que soy obediente. No, eso se lo van a decir otros. Ustedes no pueden decirlo, porque todos estos valores van a existir en la medida en que se ejercen, se llevan a la práctica. Y lo van a decir las personas que han conocido las actitudes de otros. Ahora la pregunta, ¿existe crisis de valores en la actualidad? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí, Lick. Sí, pero ¿por Una qué? y muy grave, licenciado. Una grave crisis de valores. Sí, pero díganme por qué. Porque no hay respeto, porque los adolescentes, como habíamos platicado hace un rato, hacen lo que se les da la gana. Y creo que una de las principales causas es que en casa no se les inculcan. Muchas gracias. ¿Alguien más? La corrupción a nivel La corrupción. gobierno. Muchas gracias. Entonces, vemos que existe una crisis de valores. Ahora veamos qué nos dicen los teóricos. En todas las épocas se ha dicho que existen crisis de valores. Eso desde
la época de los griegos antiguos, se ha dicho. Las épocas de grandes cambios son acompañadas por una crisis en general y de valores en particular. Fromm dice que los valores son un componente de la ideología o visión del mundo de las personas. Fromm critica el sistema de valores del capitalismo porque convierte el trabajo en una mercancía y al trabajador en consumidor. Ambos dejan de valer por sí mismos y adquieren un valor de cambio. Entonces, según Fromm, no es que solo hoy exista crisis de valores, sino siempre han existido crisis de valores. Por ejemplo, el trabajador vende su fuerza de trabajo, se convierte en instrumento para el dueño del medio de producción. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, podemos decir que hay una crisis de valor. ¿Cómo así que el trabajador se convierte en una forma de uso para que otra persona adquiera riqueza? Deja de importar por sí mismo y vale por su utilidad como asalariado. Fíjense, el ser humano pierde su razón de ser en términos de valor humano y se convierte en una parte de la maquinaria para producir algo. Según Fromm, ocurre una despersonalización del individuo. El sistema organiza un sistema de valores en el cual el valor supremo es el dinero. ¿Ven cómo Fromm nos plantea la existencia de otro tipo de valor que no tiene que ver con el valor que nosotros veníamos viendo? Lo que veníamos viendo eran los valores que nos hacen ser mejores seres humanos. Aquí Fromm nos plantea que existe algo diferente a esos valores que nos hacen mejores seres humanos. Es el valor supremo del dinero, el lucro. Comienza un proceso de alienación acerca de lo que son los valores. ¿Qué es alienación? Es cuando se trastocan, se cambian los principios. La alienación trae consigo la pérdida de la autoestima. Al asumir como valor máximo las mercancías, el resto de valores se subordina a este. Hasta la fe se convierte en mercancía. Se vende el perdón por medio de diezmos y contribuciones. Díganme si no, estimados alumnos. ¿En qué se ha convertido la religión? En un negocio. En un negocio. ¿Debe ser así? ¿O realmente la religión tiene un valor? Sí tiene un valor. Pero en la actualidad se ha convertido en un negocio, ¿verdad? Ha perdido su razón de ser para la búsqueda de la perfección del ser humano. Bueno, hasta ahí llegamos. A ver, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que revisemos? Solo un punto de vista, licenciado, que me vino a la mente ahorita la pérdida de valores cuando usted estaba hablando de que el valor del dinero está por sobre el valor humano, o sea, la vida en sí o el ser humano en sí. Me vino a la mente de cómo también en Guatemala tenemos esa crisis creo desde mi punto de vista que por la pérdida de valores como el respeto y la honradez y todo eso, por medio de las extorsiones, o sea, si no me pagas, te mato, o sea, la vida en sí del ser humano ya no tiene un valor, ya no hay un respeto hacia la vida o al ser humano en sí, sino da una cierta cantidad de dinero, solamente. Gracias. Es muy buena su reflexión, estimado alumno, porque cabal, cuando hablamos de la extorsión, es porque se ha distorsionado, se ha alienado el sentido del valor del ser humano. Ya el ser humano se convierte entonces
en un valor de cambio. A mí lo que me importa es el dinero, no tu vida. Si no pagas, morís. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde notamos el problema de la crisis de valores. Porque el dinero se convierte en el valor fundamental y no en el valor supremo de la existencia del ser humano. Muchas gracias, estimado alumno. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Alguna duda? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo solo con este tema de que usted habló de la libertad, muchos dieron la opinión ahí de que como hay normas jurídicas y todos que guían a una población en sí, ¿verdad? Y como usted habla de los adolescentes también hacen lo que ellos quieren porque creen que son libres de hacer cualquier cosa, ¿no? Siempre, no solo aquí en Guatemala, sino que en todos los países existen normas jurídicas que rigen a la sociedad en sí. Entonces, uno puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe a uno, dice, ¿no? Sí, así es. Entonces, esa es solo mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, si no tienen más dudas, entonces, estimados alumnos, les agradezco la atención a la clase de hoy y nos estamos viendo el próximo lunes. Muchas gracias, Liz. Volvemos. Muchas gracias, Liz. Buenas tardes. Una consulta, Felipe. En Classroom no ha mandado las dos últimas presentaciones. Disculpe, licenciado. Perdón. En Classroom no ha mandado las dos últimas presentaciones, la que dio ayer. Es que no las voy a subir. Eso ustedes lo deben estudiar en los libros. Sí, es que fíjese que sí, los libros están explicados, pero yo estaba revisando la primera y realmente entendí bastante porque está resumido y resume lo más esencial. O sea, yo leo los capítulos, pero con su comprensión termino de entender algunas cosas porque en el libro cuesta un poco entender los términos y en sus diapositivas están un poco más, los términos están más descritos. Disculpe, licenciado. Vaya, está bien. Muy amable. Ahí se lo voy a subir. Gracias, licenciado. Bueno. Gracias, Lick. Vaya. Feliz fin de semana, licenciado. Bueno. Gracias, Lick. Buen fin de